Todos queremos tener miembros de equipos ideales, pero tú eres uno de ellos. Quédate y descúbrelo. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio, porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Agilistas. Mi nombre es Vladimir Contreras y recuerda que estamos en una serie de 4 episodios que hablamos sobre las virtudes de un miembro ideal de equipo. Y hoy nada más y nada menos que me acompaña la representante de Emprendedoras 360, Bernabé Reynosa. Hola, bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Bernabé Reynosa y como comenta Vladimir, pues sí, estamos en una serie de 4 episodios. Este es nuestro número 2 de esta serie. Y si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que regreses en el episodio número 41, donde hablamos de una virtud muy importante, la virtud de la humildad. Recordemos rápidamente qué es la humildad antes de avanzar. La humildad es encontrar ese equilibrio sin tener que ver a otras personas debajo de tu hombro, sintiéndote tú superior a ellos, pero también es no mirar a las personas hacia arriba, es decir, poder reconocer tus propias aportaciones, tus propias fortalezas. Y además, les recuerdo, cómo mantener la humildad o cómo cultivarla. Una de las principales cosas es reconocerte y tus logros, pues también compartirlos y también reconocer a los demás, ¿no? Siempre mirando en el lugar, vamos a decir, positivo, sin envidia y alégrate por los logros de los demás. Así puedes cultivar la humildad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la segunda virtud de un buen miembro de equipo, de un miembro de equipo ideal. Y esta segunda virtud es el hambre por ganar. ¿Y cómo se ve, Berna? Y ya vamos a ver por qué esto es importante, pero ¿cómo se ve el hambre por ganar en un miembro de equipo? Bueno, fíjate, yo traigo un ejemplo. A mí me gusta mucho traer ejemplos de personas que conozco porque creo que es la mejor manera. Y una de las personas que yo he conocido en mi vida con más hambre era mi hermano Arturo. Era una persona que tenía mucha energía todo el tiempo para conseguir las cosas y no solamente las soñaba, ¿no? Porque tenía así el famoso mapa de sueños y todo eso, sino que accionaba para lograr esos sueños, ¿no? Y mantenía como una energía bastante alta y decía voy por ello y iba por ello, ¿no? Y siempre tenía algo más, ¿no? Y siempre me decía si te piden 10, da 11, ¿no? Siempre tenía esa idea de dar más de lo que la gente esperaba de ti. Y eso pues lo llegó a su corta edad, lo llegó a lograr cosas que yo me imaginaba que nunca iba a lograr. Entonces siento que esas dos, vamos a decir, características pueden describir una persona que tiene hambre, una energía constante que no digo que las personas no tengan momentos de bajones, tristeza, pero se recuperan rápido de esas frustraciones y pueden manejarlo. Y aparte de que siempre dan más de lo que se les está esperando o de lo que se les pide, ¿no? Es decir, que una persona que tiene esta virtud del hambre es una persona motivada. Y me encanta cuando dices, no solamente los sueños, tomo acción para alcanzar esos sueños que tengo, hacer la creación de resultados una realidad. Porque tener sueños te convierte en un soñador, no te convierte en alguien con hambre. Alguien con hambre toma acción. Pero hay algo interesante sobre las personas que tienen mucha hambre y es que son difíciles de liderar. ¿Por qué? Porque están tan llenos de tanta motivación, están tan llenos de tanta energía que entonces van como varios pasos por delante del resto del equipo. Y eso está muy bueno porque energiza al equipo a moverse hacia adelante, los lleva a que, oye, vengan, síganme el paso, vamos más hacia adelante, vamos a hacer esto nuevo, vamos a probar esto, vamos a probar aquello. Y a veces esa energía puede causar una gran frustración en las personas con mucha hambre. ¿Por qué? Porque el equipo a lo mejor no puede ir a la misma velocidad. Y es importante para nosotros los líderes no solamente cuidar el hambre de nuestro equipo, porque ya dijimos que es una virtud muy importante, sino también que evites generar esas frustraciones en las personas con mucha hambre porque como quieren ir adelante, como quieren ir varios pasos por delante, entonces se pueden frustrar. Tenemos ahora esta claridad de qué son personas con hambre, personas motivadas, enérgicas, generan resultados y empujan el equipo hacia adelante. Pero ¿cómo se ve una persona que no tiene hambre? Bueno, fíjate que eso
vamos a decir, vamos al polo opuesto y ni tan opuesto, ¿no? Porque puede ser que tengas la sensación de una persona que te habla lo que habíamos dicho, ¿no? Te habla de muchos sueños y tiene muchas ideas, pero no toma acción, no toma responsabilidades de decir, bueno, yo hago esto y me atengo de repente a las consecuencias que sucedan, ¿no? No toman esa responsabilidad cuando ejecutan algo, ¿no? Sino esperan que les digan qué tienen que hacer, y si fracasa la cosa, bueno, pues tú me dijiste que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? No asumen responsabilidad. Exacto, no son unas personas que asumen responsabilidades. Por supuesto, al no asumir responsabilidades, pues no asumen riesgos tampoco. Prefieren quedarse en ese estatus tranquilo de que yo hago lo que me dicen, no toman la delantera, que vamos a decir un poco lo contrario de lo que estábamos describiendo. Y pues no, cuando la cosa se pone fea, prefieren irse como así, como el meme de Homero Simpson que se va entre las plantas, entre el césped. Pues prefieren mantenerse en ese lado donde me evito conflictos y me quedo tranquilo. Mejor prefiero no hacer nada, ¿no? Porque eso me puede traer alguna consecuencia. Entonces son esas personas que son, vamos a decir, a lo mejor si tú le dices, necesito que vayas de A a B por este camino, pues lo ejecutan muy bien. Son personas que esperan quizás órdenes, también es factible. Pero si tú le dices, mira, necesito que vayas de A a B y no le muestras algunos caminos, simplemente se quedan en A. Exacto, entonces las personas sin hambre necesitan mucho mantenimiento por parte del líder para hacerlos caminar ese camino. Me hiciste recordar una experiencia hace muchos años donde una miembro del equipo que yo lideraba teníamos que lograr un objetivo y el objetivo estaba claro. Voy a ser muy simplista con el ejemplo. Vamos a suponer que llegó alguien con el paquete a la oficina para que alguien le recibiera el paquete y esta persona estaba allí. Y la pregunta fue tan simple como que, ¿por qué no recibiste el paquete? Y su respuesta fue, es que no me dijiste que tenía que hacerlo. Entonces, por supuesto no era un paquete, era un proyecto mucho más complejo, pero esta analogía demuestra cómo es una persona sin hambre. Puede tener el objetivo y el paso enfrente y no toma acción. ¿Por qué? Porque el líder no me dijo, porque no tengo hambre, porque yo mismo no me automotivo a ejecutar esto. Entonces sí se ve una persona sin hambre. Pero hay tipos de hambres, Berna, que no son del todo adecuadas. No son tan sanas. Por ejemplo, el hambre por aquellos objetivos que son egocéntricos, objetivos míos propios. Recuerdo a un líder en una de las compañías que estuvimos, donde el líder tenía claramente objetivos egoístas, ¿no? Digamos, veía al resto del equipo como simples engranajes que generaban dinero y hasta ahí. Y eso generaba una desvinculación entre el equipo y el líder. De hecho, habían otros líderes con los cuales sí nos vinculábamos, pero con este en particular había como un rechazo, había como una falta de equilibrio entre él y nosotros, porque se sentía este tipo de hambre no sana. Pero también hay otros tipos de hambres no sanas. Sí, por supuesto. Cuando no tenemos equilibrio, pues existen esas hambres no sanas cuando quieres lograr, no sé, tienes un logro en tu trabajo. Entonces pones todo tu foco, pones toda tu energía y solamente te enfocas en esa área. Entonces, el hambre por tu trabajo o por tu logro profesional, pues ¿qué pasa con las demás áreas? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu persona? Hasta te puedes afectar físicamente. Hay gente que por lograr algo dentro de un proyecto hasta se puede enfermar porque deja de atender su físico, deja de atender su salud y termina, pues es cuando tú ves esos líderes los workaholics que están súper trabajando y tú lo ves, wow, logra esto, pero cuando lo ves, resulta que terminó, no sé, hemos tenido compañeros que han terminado enfermos por esas situaciones, ¿no? Donde tú dices, bueno, descompensas tus otras áreas de trabajo. Entonces, o con vidas personales destruidas. Entonces creo que el hambre no solamente tiene que ser en una sola área, sino tiene que ser complementario pues, en todas tus áreas de la vida, en familia, en personal, en espiritual, en la parte profesional. Entonces creo que esas hambres por una sola área de tu vida no son sanas. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto, una persona con hambre es una persona automotivada, que toma acción, que le gusta seguir y empuja al equipo hacia adelante. Me encanta trabajar con personas con hambre porque es sabroso trabajar con ellos porque siempre te están pidiendo más y más y te retan. También vimos que es una persona sin hambre, una persona que no toma acción, que sería como el lado contrario, que no toma responsabilidad ni por los resultados ni por sus propias acciones. Y hablamos de hambres no sanas, ¿no? Como el exceso de objetivos personales sobre los objetivos del equipo o el exceso de desbalance en tu vida, donde un área de tu vida está muy bien atendida y las demás no. Por ejemplo, exceso de trabajo dejando de lado tu salud o tus relaciones personales.
Ahora bien, con esta claridad, ¿qué podemos hacer para crear hambre en nuestro equipo o para crear hambre en nosotros mismos? Bueno, antes de continuar, me gustaría mencionarles y recordarles que en lideraslistas.com tenemos una hoja de trabajo para que te puedas reunir con tu equipo, y si no, pues hasta tú mismo hacerte esta evaluación, porque la idea es que veas en ti esas virtudes para que las puedas desarrollar. Si alguna no la tienes muy desarrollada, o la puedas cultivar de una manera pues más adecuada para que todo el equipo crezca. ¿Cómo hacemos para cultivar? Bueno, yo creo que es una de las virtudes más difíciles, ¿no? de desarrollar, ¿no? Mucha gente dice que esta virtud no se puede desarrollar. De hecho, hay autores que defienden que si no tienes hambre, nunca la vas a tener. Sí, yo no sé, no estoy muy de acuerdo con eso, ¿sí? Quizás a lo mejor esa motivación interna pues no sea tan fácil de conseguir, ¿no? A lo mejor pues eres una persona quizás más sistemática y esa pasión no florezca, ¿no? No quiere decir que si no tienes hambre no vas a cumplir tus objetivos, porque hay otras maneras y por eso vamos a mencionar eso. Yo pienso que una de las cosas es hacer una introspección y buscar el por qué, ¿no? O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva ir a tu oficina? A lo mejor, bueno, hay mucha gente que está en ambiente que no le gusta mucho, pero busca un motivo más profundo, ¿no? De repente dices, bueno, mira, es darle bienestar a mi familia, y vas a cambiar de repente esa actitud dentro de tu oficina que dices, ay, no quiero ir, ¿no? Porque tú dices, mira, vengo aquí a este lugar y voy a hacer lo mejor que puedo, porque mi motivación es darle un bienestar a mi familia, o mi motivación es crecer profesionalmente porque estoy comenzando, me acabé de graduar. Entonces yo creo que buscar el por qué haces las cosas, en este caso lo estoy enfocando al trabajo, igual lo puedes hacer en tu familia o con tus relaciones, o por qué tienes esos amigos. O sea, creo que el hecho de buscar ese por qué te incentiva y te llena de hambre a lograr esos objetivos que te colocas, esos sueños que tienes allí, y dices, pues sí los voy a lograr, ¿no? O sea, voy a tomar acción porque esto me está moviendo hacia allá. Cuando mencionas eso me hace recordar mucho las fuentes de pasión. Si tú encuentras las fuentes de pasión por lo que haces en tu día a día, tal vez te genera esa hambre. Por ejemplo, hay 3 grandes fuentes de pasión. La primera de ellas es la pasión que normalmente conocemos, la pasión por lo que hago, ¿no? Si yo soy un jugador de fútbol, me encanta jugar fútbol, pues listo, ¿no? Es lo que hago, es lo que me apasiona. Pero no es la única fuente. La siguiente fuente es lo que logro con lo que hago. Por ejemplo, lo que mencionas, el bienestar familiar, ¿no? Económico, familiar, o poderle aportar buenos estudios a mis hijos. Lo que logro con lo que hago puede ser una fuente de pasión importante. Pero hay una tercera fuente que a veces dejamos de lado, y para aquellos que son emprendedores yo creo que es la fuente principal en realidad, que es lo que otros logran con lo que yo hago. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto o un emprendimiento que ayuda a salvar vidas, entonces no es ni siquiera lo que hago yo para salvar las vidas, ni lo que logra mi familia por salvar vidas, sino que aquellas personas a las cuales logro salvarles la vida, por hacer un ejemplo extremo. Pero por supuesto, no todos salvamos vidas en lo que hacemos, pero seguramente puedes encontrar un camino de conexión que te logra identificar cómo puedes aportar ese valor a otras personas y cómo mejoras la vida en este planeta de alguna manera. Si encuentras esa fuente de pasión, puede ser una conexión directa a tu hambre y alimentar el hambre que realmente tienes. Otra forma de alimentar el hambre que a veces dejamos de lado es tener un esquema de rendición de cuentas. Y cuando digo un esquema de rendición de cuentas, es más sencillo cuando estás en una posición jerárquica inferior. Es decir, si yo tengo que rendirle cuentas a mi jefe o a mi líder, pues entonces ya sé que tengo que entregar. Y si eso es cuantificable, o sea, con números, pues es más sencillo llegar a la meta. Por ejemplo, tengo que cerrar 20 paquetes por hora, o tengo que generar tantas líneas de codificación al día, yo qué sé. Si tienes una meta cuantificable que alguien la monitorea, es más sencillo que la alcances. Porque si no tienes el esquema de rendición de cuentas, puedes caer en el monstruo de la procrastinación, que ya hablamos en algunos episodios anteriores, donde simplemente no avanzas porque no tienes a quién rendirle cuentas. Pero si tú eres el emprendedor, si tú eres el jefe, el dueño de la compañía, ¿a quién le rindes cuentas? Por supuesto que a los clientes hay que rendirle cuentas en ciertos proyectos, pero digamos en el desarrollo interno de la empresa, ¿a quién le rindes cuentas? Y a mí me parece interesante que de igual forma busques a alguien a quien rendirle cuentas. Un ejemplo que nos ha pasado a nosotros es que los coaches que nos llevan, bueno, nos ayudan a hacer crecer las empresas, pues se convierten en el
entes de rendición de cuentas de lo que hacemos. Y eso nos empuja a generar hambre, a lograr ciertos resultados que antes de haber integrado a los coaches y a los mentores, pues era más difícil que lo lográramos o era más lento. Entonces, yo creo que encontrar una forma de rendición de cuentas es una manera interesante de cómo crear hambre para ti. Sí, yo creo que es un punto muy importante que consigas ese, como dices tú, esa rendición de cuentas o ese compromiso público, porque a veces, lamentablemente, el ser humano cuando tiene un compromiso con sí mismo, a veces como que se afloja, ¿no? Y no lo logra, pero cuando hay un tercero diciéndote, mira, acuérdate que tienes que hacer esto, o tenemos tal fecha para revisarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso de buscar un mentor, buscar un coach que te esté allí empujando, te va a ayudar, no empujando, guiando o colocando así como la meta, allá vamos. Creo que ese recordar constante, y aparte que es un tercero que está allá ahí, entonces como que eso te empuja un poco más a crear un compromiso pues más grande. Al final el compromiso es contigo mismo, porque si tú quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Pero eso te da así como un temita social de decir, oye, ¿qué pasa? No lo voy a lograr, entonces eso te empuja a hacer. Y si alguno está interesado, por supuesto, como saben, pueden buscar en nuestra página de Líderes Agilistas. Allí tenemos también nuestros servicios de mentoría y de coach para aquellos que quieran lograr sus metas con una velocidad un poco más rápida. O desbloquear su potencial, como me gusta verlo. Excelente, entonces estas son formas de crear hambre dentro del equipo o dentro de ti mismo, porque realmente hay que comenzar por uno, ¿no? Hay que comenzar a crear nuestra hambre propia. Hay que tener cuidado con el lado oscuro del yin yang, ¿no? Con el lado oscuro de la fuerza. Hay elementos que destruyen el hambre. Y entre esos elementos yo quisiera mencionar uno de los más importantes, que es la creencia limitante, o la creencia de que en realidad puedes lograrlo. Mencionábamos en los primeros episodios del podcast que aquellas personas que ganan más porque creen que pueden ganar que por lo que realmente hacen para ganar. La creencia es muy, muy importante. Y quiero contar la historia de un estudiante de matemática por allá en 1939, previo a la Segunda Guerra Mundial, un estudiante en la Universidad de California cuyo nombre es George Dantzig, espero decirlo bien porque es un nombre ruso, para mí es difícil mencionarlo, pero George. Este chico George llega tarde a una clase de matemáticas y el profesor normalmente dejaba ejercicios para la siguiente clase escritos en el pizarrón. Como él llega tarde, ya no había nadie y ve los ejercicios en el pizarrón, los copia con la intención de resolucionarlos como parte de sus tareas. Cuando comienza a solucionar estos ejercicios se da cuenta de que son ejercicios más difíciles de los habituales. A la siguiente clase entrega los ejercicios resueltos y el profesor se sorprende porque nada más y nada menos que eran ejercicios o problemas matemáticos que hasta ese momento no habían tenido solución. Fíjate qué interesante en esta historia, porque esta persona George, si hubiese llegado a la clase temprano, no hubiese copiado el ejercicio, o tal vez sí como notas, y no hubiese intentado solucionarlo. Pero el hecho de no saber que no tenía solución le generó el hambre suficiente para intentarlo y lograr con la solución de estos ejercicios o estos, digamos, problemas matemáticos complejos. Por ahí te dejamos notas en el programa sobre los artículos que hablan de esto si quieres indagar un poco más. Pero lo interesante que quiero mencionar con esto es la creencia limitante. Si tú crees que no vas a lograrlo o crees que sí, como decía Henry Ford, en ambos casos tienes razón. Entonces, alimentar el hambre también conlleva a quitar esos pensamientos limitantes que te dicen no voy a poder, porque te coartan, ¿no? Te eliminan el hambre de ti. Y tenemos también otro enemigo del hambre, es un enemigo, yo lo digo un enemigo silencioso, porque es esa sensación de estar seguro. El status quo es un enemigo silencioso del hambre, ¿no? Cuando ya tú sientes que lograste algo y a lo mejor dijiste aquí fue, y te sientes feliz y te empiezas a sentir cómodo porque ya tienes tu logro, lo celebraste y te quedas allí, ¿no? Te acostumbras y es así como cuando, no sé, el ganador llegas a ese punto y dices, ay, ¿ahora qué? No, bueno, ya gané, ¿no? Entonces el hambre se muere y te quedas acostumbrado a estar en ese estatus, ¿no? A estar en esa seguridad, a estar en ese regocijo que lograste ese tema. Hay gente que pasa años viviendo de logros de su pasado, ¿no? Y no siguen buscando un poco más, ¿no? Llegando
un poco más y seguramente si no hubiesen dejado que esos logros le hubiesen dado ese status quo, hubiesen tenido un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces yo creo que el status quo es algo que no solamente para el hambre, ¿no? Para muchas cosas es como un ladrón silencioso, ¿no? de nuestras vidas. Yo diría entonces que te puedes hacer dos grandes preguntas para evitar estos ladrones del hambre. Uno de ellas es ¿qué creencias te limitan? ¿Hasta dónde están tus límites mentales? Porque al final son totalmente mentales. Y el segundo es ¿hasta dónde te estiras en tu zona de incomodidad? Porque ahí es donde comienzas a crecer. Porque si te quedas cómodo, te quedas en el status quo. Entonces, pregúntate, a ti que nos estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una actividad que te estiró? Que era incómoda, que era retadora, o qué cosas estás aprendiendo hoy en día para afrontar esa salida del status quo, porque quedarse allí es bastante peligroso, en especial si llegas al final de tu vida y te das cuenta que te quedaste en el mismo lugar, y vienen las preguntas difíciles que hice en mis últimas 2 décadas, y porque sigo estando en el mismo lugar. Se evita que estos ladrones crezcan dentro de nosotros, y hacer conciencia de ellos es el primer paso. Poniendo como conclusión, y vamos a también traer el episodio anterior, creo que estas virtudes, como lo dije anteriormente, no es para que vengas a decir, ay, es que aquel es humilde o aquel no es humilde o él tiene hambre, no tiene hambre. Creo que es comenzar por uno mismo, ¿no? Hacer una autoobservación y decir, uy, a mí me falta un poquito de hambre o me falta un poquito de humildad. Voy a empezar a nutrir esas virtudes, porque no solamente son un equipo de trabajo, no solamente en ser un líder, ¿no? Sino también ser una persona integral, porque eso también lo necesitas en tu hogar, lo necesitas como padre, lo necesitas como compañero de trabajo, lo necesitas como líder, y si eres emprendedor, pues lo necesitas multiplicado. Entonces yo creo que hacer una autoobservación, hasta esas preguntas que dices, wow, sí estoy cómodo, no estoy cómodo, sí tengo hambre, ¿qué me motiva? O de repente estoy mirando a mis compañeros por encima de mi hombro. Entonces tomemos por lo menos estas 2 virtudes hasta donde hemos hablado y pregúntate, ¿realmente las tengo? ¿O realmente me faltan? Y empieza a cultivarlas. Y antes de terminar, quiero invitarte a que no te pierdas el próximo episodio, porque vamos a conversar de la tercera virtud que un miembro ideal de equipo debe tener. Ya hemos hablado de las 2 primeras. No te pierdas la tercera. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en lideresagilistas.com. No dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.